Así que invito a todos los que nos están escuchando esta hermosa mañana, aquí por este medio y en las redes sociales también. Esta mañana vamos a compartir, este mes estamos hablando de las misiones. Así es que vamos a ir al libro de Hechos, donde comienza este mandato, donde llega la promesa del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y que podamos entender cuál es el propósito de la vida cristiana. Porque en realidad estamos viviendo una vida cristiana que no es la que Jesús quiere. Y es importante que usted y yo, a la luz de la palabra, podamos entender cuál es el propósito porque estamos en esta tierra. Y en el libro de Hechos, escrito por el apóstol Lucas, se dice que este era un solo libro, el libro de Lucas, y el libro de Hechos era un solo libro. Y aquí podemos ver que Lucas continúa narrando los hechos que suceden después de que Jesús resucita. Se le aparece a los discípulos y asciende a los cielos. Y comienza y viene la promesa del bautismo del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban reunidos. Y comienza a predicarse el Evangelio y se esparcen, esos que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, se esparcen por el mundo y comienzan a predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 1. Versículos del 1 al 11. Bienvenidos a los que están en la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Entonces Lucas comienza a hablar de cómo Jesús, antes de partir, habla con sus discípulos. Y dice que cuando Jesús resucita, se le aparece. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Mira qué interesante. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber estas cosas. Eso le compete a mi Padre. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Padre amado, gracias te damos esta mañana y te pedimos que esta palabra nos exhorte,
nos motive, nos consuele, nos alinee como iglesia que somos a poder cumplir la gran comisión. Que podamos entender que como iglesia esto no solo es para aquellos que tienen un llamado misionero o evangelista o pastor, sino es una misión que nos ha dado a todos de llevar tu evangelio a todo lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y como compartimos, vemos acá un poco del contexto de lo que está pasando. Lucas dice que cuando Jesús resucita, se le aparece a los discípulos, y ya hemos visto cómo Tomás tiene dudas y se le acerca a Jesús y le dice: yo quiero ver las señales de tu crucifixión. Y aquí dice Lucas que Jesús se les aparece por 40 días y les muestra con pruebas indudables de que Él es Jesús, su maestro. Y dice que por 40 días, pongámosle atención al texto, Él les habló del reino. No les habló de cosas terrenales, les habló del reino. Y eso es importante que usted y yo lo podamos entender. Y el título de esta predicación, para los que toman apuntes, es una pregunta: ¿cómo podemos cumplir la gran comisión? Esa es la pregunta, el título de este sermón. ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión? Y muchos de ustedes tal vez no saben cuál es la gran comisión. Y la gran comisión es aquella en cuando el Señor les dice: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice la palabra, será condenado. Esa es la gran comisión. Y para que usted pueda entender por qué es importante que cumplamos la gran comisión, podemos ver la vida de Cristo. Y la vida de Cristo, desde que vino a este mundo, Jesús no vino a prepararse con títulos. Jesús no vino a hacer casas o conseguir carros o tener lujos. Jesús vino, y siempre lo dijo, a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Que el pueblo de Israel, en este caso, que creían que ya eran salvos y escogidos por Dios, ahora se dan cuenta que hay un nuevo pacto y que para poder ser salvos necesitan creer en Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Pero como iglesia estamos muy alejados de la realidad de lo que Jesús hizo en la tierra. Cuando Jesús vino, no vino a estar encerrado en templos. Él fue a las calles y predicó el evangelio. Y no solo habló palabra, sino que también mostró señales y milagros. Sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, le dio de comer a los hambrientos, resucitó a personas muertas. Dio palabras de consuelo a los que lo necesitaban. Porque aunque el pueblo de Israel estaba bajo la autoridad de Roma, en su corazón estaban presos del pecado y de la maldad. Y eso es lo que Jesús quiere, que la iglesia pueda llevar la gran comisión. Pero hoy es bien difícil cumplir la gran comisión porque estamos aferrados a otras cosas. Por eso quiero esta mañana contestar esta pregunta: ¿cómo podemos cumplir la gran comisión? Número 1, la gran comisión la podemos cumplir si tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba. La gran comisión la podemos cumplir si tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba. Yo le puedo hacer una pregunta esta mañana: ¿qué es lo que más desea usted ahorita? Y viendo las redes sociales hoy que está de moda que se viene el mundial, le aseguro que muchos dirán: yo quisiera poder ir a Qatar al mundial. ¿Te gustaría, Samuel, ir a Qatar al mundial? ¿Verdad que sí? ¿A quién no? Si yo le pregunto a alguien cuál es su deseo en este momento, algunos dirían: yo quisiera estar en Estados Unidos y vivir la vida que se vive allá. Otros dirían: yo quiero un carro del año.
Otros dirían, yo quiero el iPhone más nuevo que hay. Porque ese es el deseo de mucha gente. Y hoy se viene diciembre. Y en diciembre llegan los aguinaldos. Llegan las fiestas del 24 y del 31. Y esos aguinaldos, muchos de esos aguinaldos no van para llenar las necesidades de un hogar, sino van para comprarse el celular, van para comprarse un aparato de sonido, una televisión. Hay personas que ni el diezmo dan de ese aguinaldo porque no les va a alcanzar para los estrenos. Y yo no digo que esto sea malo, porque cada quien hace con su dinero lo que quiere. Pero si hablamos que somos hijos de Dios y vamos a cumplir la palabra de Dios, necesitamos enfocarnos en lo que en realidad debemos. Y aquí podemos ver desde el versículo 2 en adelante, si usted lo lee detenidamente, dice que Jesús estuvo 40 días con los discípulos. ¿Y de qué les habló? Leámoslo, por favor, nuevamente, para que le quede claro. En el versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de los cielos. Jesús no les habló de un reino terrenal. Jesús no les habló y les dijo, prepárense, estudien, capacítense, tengan títulos. No les dijo eso Jesús. En ningún momento les dijo, bueno, yo me voy, ahora ustedes vean cómo trabajan, cómo hacen para que sus familias puedan sostenerse, cómo hacen ustedes para crecer como personas y que todos los puedan conocer. Porque hoy, ¿quién no desea ser famoso, no? Hoy está el TikTok, el YouTube, el Instagram, donde los jóvenes hacen cualquier tontería por alcanzar un like, una vista de las personas. Y hay muchas personas que se han vuelto ricas por estas redes sociales. Y quizás muchos cristianos hoy en día desean ser famosos y tener ese dinero para poder vivir. Y en el Facebook yo he visto una frase que muchos la han ocupado y dice, ¿cómo quisiera ser rico para poder ayudar a otros? Pero la pregunta es, ¿acaso Dios se mueve terrenalmente? ¿Acaso para Dios hay algo imposible? Y si usted ve a la luz de la palabra, dice que Jesús no les habló de cosas terrenales, les habló del reino de los cielos, cosas espirituales. Que nos quede bien claro esto en la palabra. ¿Por qué nosotros hacemos hincapié en las cosas del cielo y no en las terrenales? Porque las cosas terrenales son pasajeras y cuando muramos aquí se va a quedar esto. Pero Jesús dice que les habla a los discípulos del reino de los cielos. Pero algo bien interesante que yo quiero que usted y yo comprendamos es que nuestra mente humana es finita. Y a pesar de que, póngale atención a esto, a pesar de que los discípulos han venido en el ministerio de Jesús y han visto las sanidades, han visto los milagros, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron aumentar esos panes y esos peces, ¿sí? Lo vieron sanar a los enfermos, lo vieron cuando le dijo, Lázaro, ven, y Lázaro se levantó. Ellos han visto los milagros que Jesús ha hecho, pero tristemente ellos siguen pensando terrenalmente. Y mira lo que sucede, sigamos leyendo. Versículo 6. Versículo 6. Entonces los discípulos que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Oiga, qué interesante. Dice versículos antes que Jesús les estaba hablando del reino de los cielos. Pero aquí los discípulos, después de que Jesús les ha hablado del reino de los cielos, ellos le están preguntando por el reino terrenal de Israel, ya que según la historia, Roma
estaba gobernando todas estas ciudades. Israel, que había sido el pueblo escogido por Dios, que era el que mandaba en aquellos tiempos, en estos tiempos, estaban bajo la autoridad de Roma. Y a los discípulos, en 40 días que han visto resucitar a su maestro, que lo han visto hacer cosas espirituales, a ellos lo que les preocupa antes de que Él se vaya, lo que les preocupa es si Él va a restaurar el reino de Israel en esta tierra. Qué triste es cuando usted y yo hemos venido al Evangelio y seguimos soñando con cosas terrenales. Y yo no digo que no hay que prepararse, yo no digo que no hay que buscar las cosas que necesitamos, pero muchas veces nos alejamos de lo que Dios quiere. Yo puedo preguntarte, ¿sabes tú qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Para qué hemos venido a los pies de Cristo? ¿Para seguir buscando riquezas? ¿Para seguir buscando la atención de los demás? ¿Para qué hemos venido a esta tierra? ¿Cómo vamos a cumplir la gran comisión cuando pongamos la mirada en las cosas de arriba? Y aquí podemos ver que 40 días Jesús les habló de las cosas del reino de los cielos. Pero en el versículo 6, los discípulos siguen pensando terrenalmente. Así no vamos a cumplir la gran comisión. Porque estamos más afanados en conseguir cosas para nosotros que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos le conozcan y se arrepientan. ¿Y de quién es la responsabilidad? Nuestra. ¿Por qué tenemos que trabajar los cristianos en esta tierra? Por llenarnos del Espíritu Santo. Porque las cosas que Dios va a hacer terrenalmente, solo Él sabe cómo las va a hacer. ¿Acaso sabemos nosotros si mañana vamos a amanecer? No, ¿verdad? ¿Acaso sabemos si mañana va a venir un terremoto y va a botar nuestra casa? No lo sabemos. Por eso les dice el Señor estas cosas. Esas cosas no les compete a ustedes saberlas, les dice el Señor. Por eso es necesario que usted y yo, amados que nos están escuchando, entendamos a qué hemos venido a esta tierra. Y el Señor me ha podido permitir predicar en varios países y ver la necesidad que hay en otros países de Dios. Y estando en Colombia, he visto la gran necesidad que hay de que se levanten misioneros y vayan al campo misionero. Son más de 50 millones de habitantes en Colombia. Aproximadamente solo hay 1.500 iglesias de las Asambleas de Dios. Aquí en El Salvador somos 7 millones de habitantes y hay más de 2.000 iglesias de Asambleas de Dios. Y es un país 10 veces más pequeño que Colombia. Pero en Colombia se da una cultura donde los jóvenes quieren servirle al Señor, pero tienen miedo a dejarlo todo por la causa de Cristo. Y aquí en El Salvador hay muchos jóvenes también que ahora que son profesionales no quieren ensuciarse las manos para llevar el evangelio a los necesitados, porque están pensando más en las cosas terrenales y no en lo que en realidad nos importa, así como los discípulos. Jesús les está hablando de cosas espirituales, que esperen la promesa del Espíritu Santo para que hagan cosas maravillosas, y ellos están pensando en cuándo Israel va a ser la potencia que era en el Antiguo Testamento. ¡Qué triste es que la iglesia hoy en día le gustan más los mensajes de prosperidad! Qué triste es que les gusta más ver un mensaje en el Facebook que diga: espera tu milagro ya viene. Les gusta más decir que le vas a arrebatar al diablo lo que te robó, que la prosperidad viene a tu vida. Ese es el mensaje que le gusta hoy a la gente, porque la gente está anhelando cosas terrenales. Pero la Biblia dice que la vida es como la neblina. ¿Ya has visto la neblina? Se ve oscuro, ¿no? Pero cuando tú llegas al lugar, ¿qué pasa? No la ves, desaparece. La vida es así. Por eso, como hijos de Dios, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Es importante. Colosenses 3, del 1 al 2 dice: Dios le dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda
vida, oiga bien, hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Colosenses 3, 1 y 2. Iglesia, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que estar dejando de pensar en comernos al mundo y ser los más famosos y tener las mejores comodidades. Porque hay iglesias y los mal llamados apóstoles hoy en día que eso le quieren enseñar a la gente. A que somos hijos del rey y que merecemos lo mejor. El que es verdadero hijo de Dios sabe que Jesús dijo en su palabra varias veces: el que quiera venir detrás de mí, tome su cruz y sígame. La mirada puesta en las cosas de arriba y lo demás va a ser añadido, lo dice Lucas. Es importante que empecemos a ver qué voy a hacer. Y muchos ponen pretexto: es que yo no sé qué hacer, es que yo no sé cómo hacerlo, es que yo no tengo el llamado, es que yo no tengo talento. Vamos a ver cómo vamos a cumplir la gran comisión. Ya vimos que primero, para poder cumplir la gran comisión, necesitamos poner las miradas en las cosas de arriba. Solo así vamos a ver la necesidad humana, que es lo que hablamos el domingo pasado. Número 2. La gran comisión la podemos cumplir si estamos dispuestos a recibir la promesa. Carlos Contreras, saludos hasta Estados Unidos. Fernando, ahí donde estés, gracias por estar viéndonos también. ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión? Número 1, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Cuando yo entienda lo espiritual, voy a valorarlo más que lo terrenal. Cuando yo me dé cuenta que esta vida terrenal va a durar 80, 90 años, para algunos 100, por mucho algunos. Cuando me dé cuenta que hay una vida eterna, una perdición eterna para aquel que no crea en Cristo y una vida eterna para aquel que crea, vamos a ponerle más valor a las cosas espirituales. Y número 2, para cumplir la gran comisión necesitamos estar dispuestos a recibir la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Jesús lo dijo en Juan: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Consolador viene de la palabra griega parakletos, que significa en español uno que está al lado de otro para ayudarle. Entonces, si yo quiero hacer la voluntad de Dios y no me quiero equivocar en el camino que voy a llevar, yo necesito recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo la voy a recibir? Es la gran pregunta. ¿Qué hicieron los discípulos? Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa. Ese fue el mandato que Jesús les dio. Y dice la palabra que después que Él asciende, usted lo lee del 12 en adelante, dice que ellos se quedaron en Jerusalén, en el templo, adorando al Señor, esperando la promesa. Yo no puedo decir: bueno, voy a esperar que el Espíritu Santo me llene, y de brazos cruzados. Yo no puedo esperar que el Espíritu Santo me llene y solo ir el domingo a la iglesia y los días de semana no hacer nada más. Yo no puedo esperar que el Espíritu Santo me llene y solo orar cuando estoy en un culto. O esperar que venga un ministro y me ponga las manos y me unja. Yo no puedo llenarme del Espíritu Santo así. Yo necesito buscar la llenura del Espíritu Santo. Y aquí dice que los discípulos, en el 12, dice que se quedaron en el templo adorando, esperando la promesa. No se quedaron con brazos cruzados, esperando que alguien viniera y los tocara, porque Jesús ya se había ido. En una ocasión Jesús les puso manos y los llenó del Espíritu Santo para que fueran a predicar, pero en este momento estaban solos. Y aquí es donde usted y yo necesitamos agarrarnos de la mano de Dios para no estar solos. Buscar al Espíritu Santo implica una vida íntima todos los días con Dios. ¿Qué significa esto? Que lo primero que yo haga cuando me levante es orar al Señor. Y orar es hablar con Dios, no una oración repetida todos los días, sino algo que salga de mi corazón. Que cuando yo vaya en el bus, en el carro, esté en el trabajo, que mi pensamiento esté en las cosas de arriba para que el Espíritu Santo pueda llenarme. Que tenga una vida de oración, una vida de estudiar la palabra, pero también una vida de compasión, ayudando a los necesitados.
Entonces cuando yo anhele y cuando en mis oraciones incluya al Espíritu Santo, va a venir la promesa. ¿Y cómo fue la promesa? Veamos lo que dice versículos 7 y 8. Mire qué importante lo que Jesús les dice. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o lo que mi Padre va a hacer en su potestad. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Oiga bien, ¿cuándo es la pregunta? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga bien esto, ¿por qué Jesús les habla de esta manera? Porque para los judíos, solo ellos podían ser salvos, porque ellos eran el pueblo escogido por Dios. Y a los demás de afuera, ellos mismos les llamaban perros. Tanto que los discípulos de Jesús, la vez que Jesús pasa por donde la samaritana, se dice que en la historia, para ir de Galilea a Judea, el camino más corto era pasar por Samaria. Pero los judíos preferían dar una gran vuelta y pasar el Jordán, por no pasar por Samaria, porque ellos los llamaban perros a los samaritanos, porque los samaritanos era una nación donde los judíos se habían mezclado con otros pueblos y habían hecho una mezcolanza de creencias. Por eso los judíos no los querían. Pero Jesús pasa por en medio, los lleva para que vean. Y aquí le declara algo. Cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos. Aquí le dice, en su tierra, pero también afuera, en Samaria le dice, y en toda la tierra. Pero algo importante que usted y yo debemos entender, como hijos de Dios, a lo que nos hemos metido, si hemos recibido a Jesús y si buscamos la promesa. Para cumplir la gran comisión, necesitamos buscar la promesa. Y la promesa acá, dice que es que vamos a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Y dice que vamos a recibir poder. Y esto nos va a llevar a ser testigos. La palabra poder, y esto yo ya lo he predicado en otras ocasiones. La palabra poder que se ocupa aquí viene de la palabra griega dunamis. Y dunamis en español significa dinamita. Mire qué importante es esto. La palabra poder de la que habla Hechos 1:8. La palabra poder de la que habla Hechos 1:8 significa dinamita. ¿Y qué es una dinamita? Es un explosivo. ¿Sí? Oiga bien lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Si quieren cumplir la gran comisión, solo lo van a lograr cuando venga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo les va a dar una bomba de tiempo. ¿Y qué hace una bomba? Explota, hace ruido, hace noticia. Se esparce por todo el mundo cuando se pone un coche bomba, ¿no? O cuando un país bombardea a otro país. Jesús le está diciendo, cuando ustedes dejen de poner la mirada en las cosas terrenales y busquen la promesa, va a venir el poder como una bomba que explota, que hace ruido. Los hijos de Dios necesitamos mostrarle al mundo quién es Jesús. No quién soy yo. No los talentos que puedo hacer en el TikTok o bailar como lo hacen ahí. O jugar fútbol o a tener otra profesión. El cristiano necesita hacer ruido dando a conocer a Jesús a los necesitados. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Pero yo necesito entender que ese poder es para que yo haga ruido. No para que me quede encerrado en cuatro paredes danzando y hablando en lenguas y creyendo que ese es el poder del Espíritu Santo. El Señor dejó el Espíritu Santo y los dones espirituales para que los llevemos afuera y le mostremos al mundo quién es Jesús. Y tú puedes marcar la diferencia si comienzas a hablarle a tus amigos de Jesús. Y yo sé que como adolescentes y jóvenes, ahorita lo que más nos llama la atención pues son las modas. Y yo no estoy en contra de eso. Pero sí estoy en contra que como hijos de Dios hablemos más de las cosas mundanas y no del que tenemos que hablar.
Entonces la palabra me dice que para cumplir la gran comisión yo necesito recibir el Espíritu Santo para que me dé ese poder, esa dinamita que haga explosión. Y si yo tengo esa bomba en mis manos y no la paso a otro lado, ¿qué va a pasar en mi vida? Va a explotar. Y dice que cuando recibamos el Espíritu Santo, oiga bien, vamos a recibir un explosivo. Y dice que vamos a ser testigos. La palabra testigos también viene del griego, de la palabra griega mártires. Y esta palabra en español significa mártir. ¿Y qué es un mártir? Un mártir es una persona que da su vida por una causa. Entonces la palabra me está diciendo que cuando el Espíritu Santo venga a mi vida, va a ser un explosivo que me va a llevar a dar mi vida por la causa de Cristo. La pregunta es, como hijos de Dios, ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a ir a los lugares más recónditos a predicar el Evangelio? Recuerdo que años atrás yo me iba a meter a las colonias más peligrosas aquí en el país a predicar el Evangelio. Recuerdo que varias veces me pusieron una pistola en la cabeza por predicar el Evangelio, pero nunca dudé, porque yo sabía quién me ha llenado del Espíritu Santo. Yo sabía quién es el que me ha llamado a hacer la voluntad de mi Padre. Y yo he contado este testimonio varias veces. Pero yo recuerdo que cuando venimos a los caminos del Señor, mi mamá me enseñó que yo no tenía que hincármele a nadie o arrodillármele a nadie, sino solo a Dios. Y recuerdo que cuando tenía 12 años aquí con los amigos del pasaje, algunos ya no están. Recuerdo que estábamos jugando pelota y vinieron dos pandilleros y se nos acercaron y con pistola nos pusieron en fila. Y empezaron a decirnos, arrodíllense o los matamos. Y recuerdo que yo era el último de la fila y todos se pusieron hincados. Y cuando llegaron a mí, yo recuerdo lo que mi mamá me había dicho. Y cuando este hombre puso esa pistola en mi frente y me dijo, hincate o te morís, yo le dije, solo a Dios me le puedo arrodillar. Y me lo dijo 3 veces. Y las 3 veces yo estaba llorando porque era un niño de 12 años. Pero yo no me arrodillé, recordando lo que mi madre me había dicho. Y cuando este joven vio que no pudo, se fue. Al día siguiente regresa y comienza a quererme lavar el cerebro, a decirme que yo podría ser un buen líder de la pandilla porque yo era alguien que tenía carácter. Pero yo le dije, no, yo creo en el Señor Jesucristo. Y en ese momento quizás no me di cuenta de lo que les estoy diciendo ahora. Pero en ese momento yo estaba dispuesto a ser un mártir por la causa de Cristo. Y hoy en día, que sí sé cuál es el propósito de mi vida y que quiero cumplir esta gran comisión, estoy dispuesto a dar mi vida por la causa de Cristo. Y usted tiene que estar dispuesto también a buscar la promesa y recibir ese poder y ser testigo. Porque no lo vamos a lograr sin el Espíritu Santo. Porque la gente no sale a evangelizar. Porque la gente hoy no ve sanidades en los enfermos. Porque la gente hoy no tiene ese poder y esa capacidad. Porque no están buscando la promesa. Y la promesa era para los discípulos, pero es para nosotros hoy en día también. Aunque hay muchas doctrinas que dicen que eso ya pasó, que eso fue para los discípulos. El poder del Espíritu Santo ha sido desde el principio, fue, es y lo va a seguir siendo para todo aquel que le busque. Pero si queremos perder el miedo, la vergüenza de predicar el Evangelio y sacrificar quizás nuestra carrera, nuestro trabajo por hacer la voluntad de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a dar esa bomba, esa dinamita que va a ser explosión y nos va quizás llevar a sacrificar nuestra vida. Y no solo estoy hablando de morir por la causa de Cristo, sino de morir a las cosas terrenales. Yo tenía un sueño. Yo tenía metas, yo quería ser un profesional, yo quería darle una casa grande a mi mamá y un carro para andarla llevando por todos lados, pero Dios cambió mis sueños. Y no le he podido dar eso a mi mamá, pero ella tiene la satisfacción de que sus hijos conocen de Cristo. Y eso es lo que interesa en nuestra vida,
dejemos de buscar las cosas terrenales, dejemos de tener una vida espiritual suave, light, que me siento y escucho un mensaje. Mucha gente me dice que yo no necesito ir a la iglesia. En la casa escucho un mensaje, en la casa escucho alabanzas. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y científicamente está comprobado que en la anatomía del cuerpo, un miembro no puede crecer si está separado del cuerpo. Si tú te cortas un cabello de tu cabeza que te crecen a cada rato, lo cortas y lo dejas ahí, él solo no va a crecer. Las uñas no crecen, pero si yo me corto una uña y la dejo ahí aparte, ¿va a crecer la uña? No va a crecer porque tiene que estar unida al cuerpo. Por lo tanto, aquellos que dicen que no necesitan congregarse, nunca van a crecer, nunca van a experimentar lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Por eso es necesario congregarnos, porque la iglesia no es un rótulo, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es una asociación, la iglesia somos aquellos que estamos unidos por la causa de Cristo a predicar el evangelio. Esa es la verdadera iglesia. ¿Cómo vamos a cumplir la gran comisión? Dijimos, número 1, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Número 2, buscando estar dispuestos a recibir la promesa. Y número 3, pero veamos Hechos 11, 23 y 24 antes. Nueva traducción, nueva versión internacional dice, Hechos 11, 23 y 24. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse firmes al propósito y permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor, hablando de Bernabé. Si usted lee el libro de Hechos, todo el libro de Hechos, se lo recomiendo para que entienda cuál es el propósito de la iglesia, se va a dar cuenta de cómo el Espíritu Santo trató con un hombre asesino de cristianos, como Pablo. Pablo era un asesino de cristianos, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, su vida cambió. Y fue el hombre que nos dejó más literatura en la Biblia para conocer de Cristo. Porque solo el poder del Espíritu Santo puede llenarnos. Solo el poder del Espíritu Santo puede llevarnos, darnos discernimiento, darnos sanidades, darnos sabiduría, don de ciencia. Y los dones que el Señor ha dado no es para presumirlos dentro de una iglesia. Es para llevar las necesidades de la gente y poder ayudarle. Amén. Y número 3. ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión? La gran comisión la podemos cumplir si mantenemos la esperanza viva. Si mantenemos la esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza de un cristiano? Hoy, yo siempre he dicho esto, si los cristianos hoy en día entendiéramos, anheláramos que Cristo viniera, todos los días nos levantáramos con ese pensamiento de que un día vamos a estar con Él y lo vamos a ver cara a cara, creo que todos nos levantaríamos con un ánimo ferviente. Y yo puedo preguntarles, ¿quiénes de ustedes quieren ir al cielo? Yo creo que todos. Y cuando alguien muere, lastimosamente, tenemos la costumbre de decir, ya se fue al cielo, ya está descansando en paz. Si las personas mueren sin Cristo y sin esperanza, no descansan en paz. ¿Cómo yo voy a tener una esperanza de poder descansar en paz si yo creo en el Señor? Dice aquí la palabra, mire, dice que cuando Jesús les dice estas palabras, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, dice que les estaba diciendo estas cosas y comenzó a ascender a los cielos. ¿Te imaginas ver a alguien ascendiendo? Yo creo que eso es algo inimaginable. Y dice que los discípulos ven. Y dice que viene una nube y cubre a Jesús y ellos se quedan viendo al cielo. Esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino a los discípulos. Cuando apresan a Jesús, ellos se quedan tristes porque se quedan sin su maestro. Muere Jesús y ellos siguen tristes porque perdieron a su maestro. Jesús resucita, se les aparece, ellos se alegran porque tienen a su maestro nuevamente. Pero en este punto vemos que Jesús va ascendiendo al cielo y se va, y ellos, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino a ellos tristes.
porque se quedan solos. Pero dice la palabra, veamos por favor, del 9 al 11. Dice la palabra: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí vinieron dos varones, se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué? Oiga bien la pregunta. Este Jesús, así como lo han visto irse, les dicen ellos, así lo van a ver volver. Los discípulos se quedan viendo al cielo, como no queriendo apartar la mirada de Jesús, como que eso los va a consolar al verlo a Él. Por eso es importante que usted y yo hoy entendamos que la fe no es por vista. Hay gente que cree en Dios porque tiene que estar viendo algo para creer en Dios. Pero la fe de un cristiano está en las cosas que no se ven. ¿Qué le dice la Biblia que es fe? Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto en buen español? Esperar algo, creyendo que se va a dar. Y confiando en aquello que no veo, pero creyendo que sí está. Eso es fe. Eso es fe. Y eso es lo que los discípulos en este momento necesitaban. Por eso se quedan viendo y no querían soltar la mirada, porque su maestro se les iba y se quedaban solos. Pero él ya les había hablado. Él ya les había dicho que era necesario que él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Y aquí todavía el Señor pone a estos dos ángeles. Y estos dos ángeles le dicen: hey, ¿qué están viendo? ¿Por qué miran para arriba? Si ese que acaban de ver que se fue, va a volver. Esa es la bendita esperanza que tenemos los cristianos hoy en día, aunque nos llamen locos, aunque hoy están diciendo que es una nave la que va a venir por la gente, porque se está hablando mucho de los extraterrestres, pero la Biblia es clara que un día el Señor va a venir por su iglesia. Y después de eso, de la gran tribulación, viene Jesús a reinar a esta tierra por 1000 años. Pero es necesario que usted y yo anhelemos predicar el Evangelio, porque tenemos una esperanza, y esa esperanza que no vamos a sufrir todo el tiempo en esta tierra, sino que un día Cristo va a venir por nosotros. Su palabra dice que los que estén muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos, dice, serán transformados y llevados con Él. Esa es la promesa que yo tengo. Por eso yo predico el Evangelio. Por eso no me importa dejar lo que tenga que dejar. Y podemos ver aquí a los discípulos que antes de que todo esto pasara, ellos eran miedosos. Cuando Jesús murió en la cruz, todos ellos se escondieron. Pedro volvió a pescar cuando el Señor le había dicho que ya no era pescador de peces, sino de hombres. Ellos tuvieron miedo y dice que se encerraban en una casa con miedo. Pero cuando Jesús se les aparece, les dice que esperen la promesa. Y llega la promesa, el Pentecostés, el avivamiento. Dice que ellos perdieron el miedo, porque tenían la esperanza por medio del Espíritu Santo que un día iban a ver a Cristo. Y dice que empezaron a esparcirse por el mundo. Y aunque el Imperio Romano quiso destruirlos, dice que el Evangelio crecía más, porque ellos estaban dispuestos, porque anhelaban un día ver a Cristo nuevamente. Y esa esperanza es la que usted y yo debemos anhelar. Pero a veces se nos olvida cuál es el propósito de ser cristiano, cuál es la meta. Y la meta es ver a Cristo. Y yo no voy a ver a Cristo si estoy más aferrado acá. Yo no voy a ver a Cristo si en mi vida cristiana nunca he evangelizado a alguien. Yo no voy a ver a Cristo si no he mostrado el amor de Él por medio de la compasión. No voy a ver a Cristo si yo no cumplo la gran comisión. Amén. Y ahora usted sabe cómo cumplir la gran comisión. Número 1, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Número 2, anhelando la promesa, buscando que la promesa se cumpla. Ese poder, esa dinamita en mi vida. Y número 3, teniendo la esperanza viva
que después de todo lo que yo haga, voy a tener una recompensa en mi vida. Eso es importante. Filipenses 3:20, para terminar, dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esa es la esperanza que debemos tener. Por eso usted y yo debemos cumplir la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas hasta que Él vuelva. Ese es el propósito de la iglesia. No hay otro propósito. Y si le enseñan en su iglesia otro propósito, salga de ahí, porque no le están predicando un evangelio sincero. Y termino con mi frase de cierre. Debemos cumplir la misión terrenal, pero llenos del poder sobrenatural. Debemos cumplir la misión terrenal, pero llenos del poder sobrenatural. Oramos esta mañana. Padre amado, gracias por esta palabra. Y ayuda a mis hermanos, Señor, que van a una iglesia, pero no tienen el propósito de llevar la gran comisión. Ayuda a aquellos que han perdido la visión. Ayuda a aquellos que han tenido un llamado a predicar el evangelio por las naciones y no lo han cumplido. Ayuda a aquellos, Señor, que están más afanados, Señor, en que los vean y los reconozcan como hijos de Dios por los dones que tienen, pero no están llevando la palabra a los necesitados. Ayúdanos como iglesia a no ser tóxicos, a no cerrarle la puerta a los que necesitan conocerte, a no ponerle a las personas impedimento para que vengan como ellos son, y en el proceso tú los vas a cambiar. Permítanos mostrarnos a un Dios riguroso, a un Dios de reglas, a un Dios de leyes, porque la ley condena, pero la gracia sobreabunda para todos aquellos que quieran venir con corazones dispuestos ante ti. Permítanos como iglesia que en nuestro corazón arda el deseo por predicarles a aquellos que no te conocen. Y no importa si tenemos capacidad, conocimiento de la Biblia, si quizás somos nuevos en esto, porque tu Espíritu Santo, así como levantaste a ese Pedro, que muchos se maravillaban de cómo hablaba, aunque no era un hombre estudiado, pero tú lo usaste por medio de tu Espíritu Santo. Así como cambiaste la vida de ese Saulo asesino, lo llevaste a dar su vida por tu causa. Así puedes usarnos a nosotros, porque tu presencia y tu Espíritu Santo no es para unos cuantos, es para todos aquellos que quieran recibir la promesa y cumplir la gran comisión. Gracias, Señor, esta mañana. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y a los que están en la transmisión, gracias por habernos acompañado. Que el Señor los bendiga y que sigan adelante cumpliendo el propósito como hijos de Dios. No desviemos la mirada, no anhelemos las cosas de esta tierra. Anhelemos hacer la voluntad de Dios como lo hizo Jesús, y entonces vamos a agradar a Dios. Recuerde, cumplamos la misión terrenal, pero llenos del poder sobrenatural. Que Dios les bendiga.